Imagina que estás caminando por la ciudad un día y pasa esto. Ves a dos alienígenas peleando y destruyendo todo a su paso. Luego te enteras de que el bueno logró derrotar al malo, pero no tienes claro si ese extraterrestre que ganó es confiable, siendo un dios que puede destruir lo que sea con un solo dedo. ¿Te sentirías seguro? Este es el argumento principal de Batman v Superman: Dawn of Justice, una película de 2016 dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Henry Cavill, Ben Affleck, Amy Adams, Gal Gadot y Jesse Eisenberg. Elementos así hacen que la película tenga todo para ser un éxito. Entonces, ¿qué fue lo que falló en 2016 cuando se estrenó? Y más importante aún, ¿son justificadas las críticas negativas o con el paso de los años nos hemos dado cuenta de que en realidad es una buena película? Vamos a averiguarlo. Bienvenido a un nuevo video del Bloque Geek. Batman v Superman: Dawn of Justice nos traslada a 18 meses después de la batalla de Metrópolis. El mundo se está intentando adaptar a la presencia de un Superman, quien se ha vuelto una figura controvertida al operar al margen de la ley y de los gobiernos. Algunos lo ven como un dios que vino a salvar a la humanidad, mientras que otros lo consideran un extraterrestre sumamente peligroso. Dos personajes se encuentran en este último bando. En primer lugar está Lex Luthor, un millonario científico quien busca el mineral llamado Kryptonita para matar al Hombre de Acero. En segundo lugar tenemos a Bruce Wayne, quien ha retomado su papel como un Batman mucho más violento en Gotham City y que también busca la Kryptonita para usarla como arma contra Superman debido a la gran desconfianza que le tiene. El tema principal de la película es la confianza, o más bien la falta de ella, y también los prejuicios. El gran punto aquí es que muchas personas, incluido Batman, no confían en Superman luego de la batalla de Metrópolis. Nadie se da el tiempo de conocer personalmente a Clark ni de saber cómo es. Si realmente lo hicieran, sabrían que no es ninguna amenaza. Sin embargo, esto se ve potenciado por un Kal-El que es un dios que mira por encima a los humanos y que no se siente parte de ellos, razón por la que tampoco se ha acercado mucho a las personas. La primera escena de la película es el origen de Batman, es decir, la muerte de los padres de Bruce Wayne en un callejón a manos de un criminal y su posterior entierro. Si bien me parece repetitivo dado que la trilogía de Nolan hacía mucho énfasis en este punto y de hecho ambas escenas son muy similares, es necesaria para el argumento y para sus puntos importantes. Algo que me gusta de esta escena es el uso del montaje paralelo, en el que Snyder utiliza sus recursos favoritos como director, es decir, la fotografía, la saturación del color y la cámara lenta. Algo que me encanta del inicio es la batalla entre Superman y el General Zod, pero vista desde la perspectiva de Bruce Wayne. Lo que se genera aquí es una conexión inmediata con la audiencia porque pese a todo, Bruce es un humano, lo cual nos hace ponernos en los zapatos de él y pensar qué haríamos nosotros en medio de toda esa destrucción. Me recuerda a la secuencia inicial de Man of Steel teniendo muchísima acción y también algunos momentos impactantes y tristes que generan empatía con el espectador. Esto es lo que genera el argumento principal de la película, dado que Wayne se da cuenta lo peligroso que es tener a un Superman en la Tierra. Por lo tanto, su deber es volver a ponerse la capucha de Batman. El punto de quiebre se desencadena con la intervención de Superman al salvar a Lois Lane cuando ésta realizaba una entrevista a un líder de una organización terrorista en Medio Oriente. No solo genera dudas respecto a la labor del héroe, sino que también a su presencia en la Tierra y a su decisión de intervenir en determinadas situaciones. De todos modos, al final se descubrirá que esto fue orquestado por Lex Luthor. Encuentro que este es un buen argumento y de hecho es medio parecido al de Superman de 2025, pero la forma de desarrollarlo es un poco lenta. Sobre todo falla porque Cavill no es tan buen actor y solo se limita a hacer expresiones de desaprobación o de enojo. Aún así, me gusta que Lois Lane desarrolle una investigación y sea ella quien descubra a Lex Luthor mientras los hombres están puro agarrando combos. Se nota que para Snyder era un personaje esencial y que tenía más cosas planeadas para ella en un futuro del que seguiremos hablando en el canal, así que si no te quieres perder esos próximos análisis, aprovecha de suscribirte y dejar tu me gusta. Muchas críticas dicen que no se entiende por qué Batman odia a Superman, pero yo creo que la película lo establece de forma clara. La escena de apertura con la batalla de Metrópolis demuestra lo peligroso que es para la humanidad tener a un kryptoniano, un ser que con un soplido puede destrozar una ciudad. No se enoja solamente porque le destruyó un edificio, sino que Bruce teme que nuevamente vuelva a suceder lo mismo y él no esté preparado para aquello, razón por la cual necesita la Kryptonita para tener cómo detenerlo. Además, esto también se apoya un poco con la personalidad de Batman en los cómics. Él es un obsesivo compulsivo que necesita tener un plan de contingencia para todo y para todos, y en este caso requiere uno para Superman. El problema real de esta parte es que el conflicto se pudo haber solucionado de otras formas, conversando por ejemplo y no agarrándose a coscachos, que fue lo que hicieron. O Batman podría haber guardado la Kryptonita y dedicarse durante un tiempo a conocer cómo es Superman. Ahora recordemos también que este es un Batman que está roto y que de fondo hay una manipulación de los acontecimientos por parte de Lex Luthor.
entonces no era tan fácil tampoco. Donde sí tengo problemas es en la forma en que la película está estructurada. Las primeras 2 horas de la película no tienen casi nada de acción, o sea, sacando la secuencia inicial y alguna que otra escena de Batman entre medio, tampoco hay mucho más. Esto se compensa en la última hora con grandes batallas, sobre todo la pelea con Doomsday, alcanzando un equilibrio entre momentos reflexivos y de diálogos con escenas más dinámicas. No hay que olvidar que esta es una película de superhéroes y del género de acción, por lo cual peca de tener un desarrollo demasiado largo al inicio, desconectando al público que lo único que espera es ver el enfrentamiento entre los dos héroes. Obvio no es llegar y que se pongan a pelear, es algo que se tiene que desarrollar bien y Snyder lo hace y se lo reconozco, pero me falta un poco más de dinamismo en algunas partes para que el filme se sienta redondo y también un poco más sólido. El momento Marta es una frase de mierda que cagó lo que pudo ser una gran escena. Batman decide no matar a Superman no porque sus mamás se llamen iguales, sino porque Bruce ahí se da cuenta de que Clark es un ser humano, que tiene una mamá y seres queridos que lo aman, y él se transformaría en el asesino del callejón, mientras que Lois y Marta vivirían su dolor. La intención de la escena es muy buena, pero la forma de llevarla es horrible. Si tan solo Superman hubiera dicho salva a mi madre y no a Marta, hubiera quedado mucho mejor. Yo sé que muchos defienden a Snyder en esta parte y lo entiendo, pero si un comunicador da un mensaje y ese mensaje muchas personas lo entienden mal, eso significa no que esas personas sean tontas, sino que la forma de transmitirlo fue la incorrecta. Pese a todo, en el final de la película, Snyder demuestra lo buen director de acción que es. Tal y como pasa en Man of Steel, las escenas de pelea son impresionantes. Se aleja totalmente de lo que hace la competencia en términos de efectos especiales, coreografías e incluso sonidos. Creo que la secuencia que más destaca en esta parte es la pelea de Batman en la bodega, en donde por fin podemos ver al personaje pelear como realmente lo hacen los cómics. El Caballero Oscuro se mueve rápido, golpea fuerte, no tiene problemas de movilidad, además de que usa los gadgets, la intimidación y la teatralidad como complemento. Es cierto que los actores antiguos tenían problemas con los trajes, pero es positivo verlo por fin como tiene que ser. El problema de este final es la muerte de Superman. Lamentablemente la inclusión de Doomsday implica que el personaje tenga que morir como lo hizo en los cómics. Sin embargo, en las historietas la muerte del personaje llegó tras décadas de desarrollo y por eso fue un momento tan impactante. Sin embargo, es en la segunda película en donde vemos este acontecimiento, razón por la cual el público aún no ha podido conectar muy bien con esta versión del personaje. Entonces básicamente da un poco lo mismo si muere o no. Ahora, si lo vemos dentro del contexto de la película y de este universo, en realidad la humanidad no quiere mucho a Superman, por lo tanto no debería ser un acontecimiento muy impactante. Además, al personaje lo reviven al tiro en la Liga de la Justicia, entonces esto le quita aún más peso a lo que pasa aquí. Tal como dije en la reseña de Man of Steel, que si no la has visto te la dejo en las tarjetas y abajo en la descripción, me carga que se inspiraran en Injustice para esta adaptación. Superman es un personaje mucho más serio, depresivo y contemplativo de su versión de los cómics y de cómo realmente debería ser. Ahora, viéndolo en el contexto de la película, igual tiene un poco de sentido de que sea así. Básicamente el mundo lo odia mientras que él sabe que no ha hecho nada malo. Además tiene que sobrellevar la tragedia de no haber salvado a su padre, más allá de que esa escena sea muy estúpida. Lo malo es que todos los héroes de este universo se sienten oscuros, tristes y contemplativos. Creo que hubiera sido un gran punto de quiebre que Superman hubiera sido distinto a todos los otros y que, como en los cómics, hubiera sido un rayo de esperanza para quienes lo necesitan. Pasando al Caballero de la Noche, en la parte 1 de este análisis ya desglosamos las expectativas que había con Ben Affleck, pero ahora entrando de lleno en la película, debo decir que si bien estamos ante una de las mejores adaptaciones de Batman, hay cosas que no me convencen del todo. Este es un murciélago más violento que ha perdido el control. Esta adaptación bebe directamente del regreso del Caballero Oscuro y también de Un lugar solitario para morir, historia que pasa posterior a una muerte en la familia. Bajo este punto de vista, puedo entender que se haya vuelto más violento, sobre todo porque la misma película nos dice que el Joker mató a Robin. Lo que no entiendo es que use armas de fuego, que mate y que torture a los delincuentes. Estas son cosas que van en contra de la filosofía del personaje. Se supone que Batman juró luchar una guerra contra los criminales y en la película él mismo te dice que es un criminal, entonces esto no tiene mucho sentido. Fuera de esto, en lo que se refiere a su estética, a su forma de pensar en combate, su forma de investigar, de planear y todo ese tipo de aspectos están llevados a la perfección, desde las páginas de los cómics hasta la pantalla grande. Con Lex Luthor tengo sentimientos encontrados. Me gusta la forma en que es un agente del caos manipulando todo para que Superman y Batman se peleen. Mi problema de nuevo es que no se parece mucho a cómo es el personaje en los cómics. Lex Luthor es una persona con un ego gigante, alguien que en ningún caso dependería de Batman o de una criatura incontrolable como Doomsday para acabar con Clark, porque su ego es tan
tan grande que lo hace creer que puede hacerlo solo. Entonces a lo que voy es que el villano funciona de maravillas para la historia, pero como adaptación se queda corto, ya que es un rol que perfectamente podría haber tenido el Joker, el Acertijo o un villano de ese tipo. Lois Lane es la clave. Con esta frase, la película resume a su personaje más importante. Ella es la que hace avanzar la trama, la que resuelve cosas y la que descubre que todo fue orquestado por Lex Luthor. ¿Qué puede hacer una simple reportera al lado de Batman y Superman? La pregunta parte con un error conceptual, dado que ella no es una simple reportera, es Lois Lane, que bajo la interpretación de una gran actriz como es Amy Adams, se transforma en el personaje más importante de la película y en alguien que iba a tener mucho futuro en este universo. Ella, si bien entiende a Clark y lo acompaña, también lo cuestiona en algunas cosas. Además, es un personaje independiente que actúa por sí sola, más allá de ser la pareja de Superman. Creo que lo único negativo es que se abusa mucho del recurso de ser la damisela en peligro, pero en realidad de esto se ha abusado a lo largo de toda la historia y no es culpa de Snyder. Es increíble como los personajes femeninos que son presentados como secundarios sean mejor adaptados que los principales. Si bien no hay mucho que decir respecto a Wonder Woman, ya que no la vemos tanto, su adaptación es perfecta. Al principio solo aparece como una mujer misteriosa, pero ya después, cuando llega a la batalla, vemos a esa guerrera amazona de los cómics que busca la justicia y la verdad, pero que siempre disfruta de un buen combate, razón por la que sonríe en distintos momentos de la batalla con Doomsday. Yendo a los aspectos técnicos, creo que la película no tiene nada que se le pueda criticar negativamente. Sabemos que la mejor cualidad de Snyder como director es su fotografía. Él es una persona que nos comunica demasiadas cosas a través de la imagen. Ningún plano es al azar, la mayoría están pensados para transmitir una emoción, para querer decir algo, para hacer que el espectador interprete algo y para comunicar cosas que sirvan en el avance de la historia. Como narrador visual es excelente, y esto va de la mano con el gran trabajo de efectos especiales. En esta película es casi imposible encontrar algo que digamos, oh, esto se ve mal o esto está mal hecho. En primer lugar, se nota el presupuesto de la producción y cómo Snyder distribuye estos recursos para hacer que visualmente sea un espectáculo. Además, esto se puede comprobar más ahora que han pasado años y tanto los personajes como las peleas se siguen viendo excelentes. Pasando a las actuaciones, creo que en este punto hay que separar a cómo fueron adaptados los personajes, cosa que a mí no me gustó, a cómo los actores los interpretaron, ya que creo que hicieron un buen trabajo. A ninguno de los tres héroes principales los encuentro buenos actores, pero creo que aquí lo dieron todo para hacer exactamente lo que Snyder pidió y para sacar adelante el proyecto, porque eso se nota. Creo que las actuaciones que más destacan son las de Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons y Diane Lane, quienes de por sí son buenos actores y que aquí lo demuestran a partir del lenguaje corporal, la forma de hablar y las expresiones faciales. Batman v Superman fue un fracaso. Para mí no lo fue, pero sí creo que no cumplió ni con las expectativas del estudio ni con las de los fans. Ahora, no sé si la película tiene mucha responsabilidad en esto. Warner obviamente quería un éxito como Avengers de más de $1.000 millones, pero esto no es algo fácil de hacer, además de que esta película llevaba varias detrás y la gente estaba ansiosa por ver a estos personajes juntos, a diferencia de Batman v Superman, en la que recién es la segunda piedra de un universo mucho más grande. Ahora los fans llevaban décadas esperando esto, y si no me creen, vean la primera parte de este video que les dejaré en las tarjetas, lo cual igual es peligroso porque la película que tienen ellos en la cabeza siempre va a ser mejor que la que finalmente terminarás viendo. Batman v Superman la he visto varias veces. Cuando salió en el cine yo tenía 15 años y si bien no me pareció mala, sí la encontré un poco aburrida. Después, con el tiempo, cada vez que la veía de nuevo me gustaba más. Sentía que todos habían sido injustos con esta obra. Si bien sigo sintiendo algo similar, considero que pudo ser un proyecto mucho mejor. Snyder tiene una interpretación demasiado personal de los superhéroes. Esto hace que plantee sus ideas frente al público como si fuera un experto en ellos, cuando en realidad tal vez no los entiende tan bien. Esto genera que Batman v Superman sea una buena película, pero con momentos malísimos e inentendibles con los que el espectador ya no vuelve. Y si esto se combina con un desarrollo muy largo para un conflicto que se puede solucionar más fácilmente, provoca que no llegue a ser una obra maestra del género. Finalmente es una cinta que no te deja indiferente, te puede gustar o no. A mí en lo personal me encanta, pero tengo que ser objetivo al hablar de ella. Encuentro que tiene errores que merman su correcto desempeño y que impiden que sea recordada como una de las obras más épicas e importantes del cine de superhéroes, cuando tenía todo el potencial para hacerlo. Si llegaste hasta acá, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activar las notificaciones para no perderte el próximo análisis y pegarle una mirada a la parte 1 si te la saltaste. Yo soy Joaquín y nos vemos en un próximo video aquí en el Bloque Geek.